Entonces, hablemos. Siempre pienso que los podcasts a veces se demoran tanto en llegar al grano en que vamos a hablar hoy día. Así que les cuento ahora mismo que hoy día vamos a hablar del centro de la cabeza, el primer centro. Cuando miras el mapa hermoso, ves arriba un triangulito apuntando hacia arriba. Entonces se podría decir que es el primero. Vamos a hablar del centro de la cabeza. ¿Por qué? No sé, estuve grabando unos audios para los mapas energéticos, que ya les cuento un poquito más después de eso, hoy día, y fue súper inspirador hablar del centro de la cabeza, así que les quería contar eso, y además de que los tránsitos actuales están súper relacionados, las 3 puertas de la cabeza están encendidas, lo que nos está presionando un montón para pensar en cosas que no importan, en cosas que, digamos, no nos sirve poner la energía ahí. Y tengo un ejemplo hermoso de vivencias con mi hijo estos días. Me costó un poco como decidir si compartir la historia o no. De repente pienso, bueno, esta historia no es mía para compartir, es de él para compartir. Después me doy cuenta que yo estoy en la historia, entonces es mía para compartir. Sé que mis escuchadores, digamos, las personas que están aquí escuchando, escuchan con su corazón y reciben esta energía, esta historia con su buena energía. En fin, Ashna indefinido, no tengo certeza de cómo me siento sobre esto. No tengo claridad en el momento tampoco. Tengo mi ola emocional. Pero voy a usar la historia para contar este concepto de los tránsitos, de lo que nos está enseñando los tránsitos. Y finalmente vamos a hablar también sobre la evolución humana y por qué voy a traer la evolución humana a este episodio. Porque todo el diseño humano tiene que ver con la evolución humana. Porque cuando entendemos por qué las energías están ahí, por qué tenemos lo que tenemos y que estamos viviendo una perspectiva errada de esa energía y no hay nada que tiene que cambiar, simplemente la perspectiva con la cual vivimos esa energía, entonces es por ahí que nos vamos liberando de todo eso que no nos sirve. Y entonces les voy a dar un ejemplo de por qué. Les voy a leer una cita del libro, digamos, de la Biblia, del Definitive Book of Human Design, que lo escribió Linda Bonnell, también con la ayuda de Raoul Hu, el fundador, y yo creo que con eso vamos a tener suficiente para hablar hoy día, así que busco una tacita de té, un cafecito, lo que sea, y vamos a comenzar. Entonces, el centro de la cabeza en el diseño humano es el centro de la inspiración. Y yo siempre me lo imagino así como una energía que fluye desde el cielo hacia nosotros entregándonos información. De hecho, en muchas meditaciones he tenido esa experiencia de sentir este flujo de energía como divino que entra, digamos, por nuestra corona, pasa por todos nuestros chakras, sale por abajo con la raíz. Y entonces este centro es el receptor, el que recibe como un satélite esta inspiración desde la inspiración, yo le llamaría divina, o la información que existe en lo que no podemos ver, no podemos a lo mejor tocar, pero los neutrinos que están alrededor de nosotros que traen información, la luz del sol. Soy una persona que necesito estar en el sol y me estoy dando cuenta más y más y más de que esto de que, por ejemplo, que no me guste el invierno y que quiera vivir en lugares como más cálidos y donde pueda estar expuesta al sol casi todos los días del año, no es simplemente un gusto para mí, es que recibo mucha información del sol. Obviamente también estamos recibiendo información cuando no está soleado, pero para mí estar afuera recibiendo esa luz conscientemente es una práctica muy importante. Entonces, este centro recibe esta información y es como que la transforma en preguntas. ¿Por qué la transforma en preguntas? Porque cuando la inspiración, que es algo intocable, digamos, es algo intangible,
cuando la transformamos en una pregunta, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué chucha estamos haciendo aquí en el mundo? Este universo, ¿qué somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué llegamos aquí? Entonces, esa formulación de la energía en una pregunta ya humanifica la energía. Y la energía entonces ahora tiene dónde ir. Todo en el chart del diseño humano tiene que ver con el flujo de energía. El humano está queriendo procesar la energía. Todo en nuestro mapa, el diseño humano nos enseña que todo está yendo hacia la garganta, hacia querer expresar algo hacia afuera y crear algo hacia afuera, manifestar. Entonces, este centro de la inspiración recibe esta información y forma preguntas acerca de la vida o acerca de lo que sea, y nosotros pensamos esas preguntas y hay una presión, y hay dos centros de la presión en el diseño humano, digamos en nuestras máquinas, el centro de la corona y el centro de la raíz, arriba y abajo. Y esta presión nos presiona, como bien dice su nombre, nos presiona para pensar y para usar la mente para resolver estas preguntas. Entonces, es obvio, cuando hablamos del autocondicionamiento, no es que nadie tiene que sentirse mal porque está full condicionada. No es algo así como que eres la única en el mundo que está full condicionada. Estamos todos condicionados porque hemos estado recibiendo un programa desde siempre, y incluso no es que estamos mal, digamos, porque ese es el programa que nos permitió evoluir hasta donde estamos nosotros. Evolucionar, no sé si evoluir es una palabra, una vez alguien me dijo que no era. Para mí suena una súper buena palabra. Entonces, hasta ahora nos ha servido tener como ese foco súper mental, pero ya hemos evolucionado y estamos en este otro lugar donde tenemos que movernos desde nuestra individualidad y desde nuestro ser. Ese es el gran shift de conciencia mirado desde los ojos del diseño humano, el gran shift de conciencia que está ocurriendo ahora en el mundo, en donde muchas personas están despertando y están pudiendo ver con sus ojos de observador, con su darse cuenta de que no son sus pensamientos, que no tienen que estar apegados, identificados con sus pensamientos, y que al final son esta conciencia que está creando su realidad a través de lo que vibra, ¿cierto? A través de, al final, la emoción que esta energía está entregando, mi campo está entregando al campo magnético, en donde se me crea como un holograma de lo que yo estoy plasmando, y ese plasmar viene desde mis creencias, son mis creencias, mi forma de ver el mundo, lo que yo he creado como geométricamente, como un propio matrix que se ha creado en mí, obviamente, por las experiencias que he tenido, por lo que he vivido, por lo que me han contado y lo que yo he adoptado como verdad. Eso yo lo estoy plasmando hacia afuera, y eso es lo que me está dando el feedback de vuelta, el universo. Entonces, por eso hay tantos profes espirituales que hablan de, ok, cambia tu mente y cambia tu vida, cambia tus creencias y cambia tu vida, porque cuando empezamos a ver que estamos actuando desde una programación vieja que nos tiene limitados, y empezamos a ver, ok, esto está programado en mí, entonces no tengo que actuar desde ahí. Entonces voy creando nuevos patrones conscientemente. Ya no estoy corriendo el programa viejo, ya no estoy plasmando mi realidad pasada en mi realidad futura y recreando este como cookie cutter modelo que ya no me sirve. Entonces, bueno, ¿cuál es el significado de que estas 3 puertas de la corona estén activas en los tránsitos? Ni siquiera sé cuál está activa en la puerta del sol. Ahora, los tránsitos es algo súper amazing, interesantísimo, que uno puede usar para muchas cosas, para aprender del diseño humano, para aprender de las puertas mucho, pero también como para ir observando el decondicionamiento que se nos está invitando a hacer en un momento determinado, porque en un momento determinado hay ciertas energías que están activas en el cielo, dependiendo de qué planetas estén tocando qué cosas por aquí y por allá. Yo con la astrología soy como un 0 a la izquierda, me entra por una oreja y me sale por el otro, pero está involucrada la astrología en el diseño humano. Entonces, dependiendo de dónde están los planetas y tal,
hay también una activación en las puertas y esas puertas nos están mostrando algo. Entonces hoy día yo se lo quería comentar al Kai, que es mi hijo de 4 años. Estaba haciendo como un masajito, porque los dos tenemos eso como el sistema nervioso súper activado, y he descubierto personalmente para mí la importancia de desactivarlo, de relajarme y de realmente darle energía a relajarme, aprender a relajarme así como que es algo que estoy haciendo, dando energía a relajarme, y con eso sirve mucho en los masajes, cosas así. Entonces le estaba haciendo un masaje ayudándolo a calmarse un poco porque ha estado muy ansioso estos días. Y claro, están las 3 puertas del centro de la cabeza activadas, y eso nos está presionando a pensar mucho y a pensar en cosas que no nos sirven. Entonces yo siempre trato de no menospreciar la capacidad del Kai para entender lo que yo le quiero decir o entender algo que yo estoy viviendo en mi vida actualmente. Entonces siempre intento explicarlo, obviamente, de manera más simple, pero igualmente se lo explico. Entonces yo le dije, Kai, hay unos tránsitos ahora. Y luego como que cuando empiezo a hablar se me viene una forma natural de cómo comunicarle. Y hay veces que engancha, hay veces que no, pero sé que por lo menos subconscientemente está recibiendo información de mí. Entonces como que se me salió contarle una pequeña historia. Le dije, un día estaban todas las estrellas y todos los planetas y todas las cosas que hay en el cielo juntos en una fiesta, conversando, pasándolo bien, pero pasó un problema de que de repente todos se dieron cuenta que la Tierra estaba llorando, y el Sol le preguntó entonces a la Luna, que la Luna solía saber todas las respuestas de todo sobre el universo, y le dijo por qué es que la Tierra está llorando. Y entonces la Luna le contestó al Sol de que la Tierra estaba llorando porque sus humanos estaban perdidos y que estaban ansiosos, no sabían qué hacer, se habían olvidado de quién eran realmente, se habían olvidado de su poder. Y entonces todas las estrellas y los planetas y el Sol y todos los miembros del universo decidieron que iban a ayudar a la Tierra, pero no sabían cómo, hasta que a una estrella se le ocurrió la idea de que podían mandarle mensajitos al Sol y que todos los días iban a encontrar algunos mensajes que eran importantes o que ellos hallaban que era importante y que podían ayudarle al humano a salir de este espacio de oscuridad, de este espacio de no recordar su poder, este espacio que se llama condicionamiento. Y entonces todos los días las estrellas nos están mandando mensajes, le dije al Kai. Y es lindo ver qué mensajes nos mandan, porque siempre estos mensajes están muy relacionados con lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y cuando unimos, así como en matemáticas, porque él está así súper fascinado con saber de que 1 más 1 es 2 y me lo repite todo el día y me lo muestra en la calle cuando ve ejemplos todo el día. Entonces yo le dije, unir entonces el mensaje que nos mandan las estrellas con lo que está ocurriendo en nuestra vida, es así como podemos ayudarnos a sentirnos felices, a sentirnos mejor. Obviamente, en palabras así de adultos, es como decondicionamos, nos ayuda a decondicionar, ver qué está pasando en los tránsitos, en el cielo, y ver qué está pasando en nuestras vidas, nos muestra, mira las energías que están ocurriendo aquí, y ahí hacemos un análisis desde la conciencia. Estoy actuando con estas energías, estoy actuando su versión programada, su versión sombra, o estoy actuando desde mi propia verdad. Entonces, aquí va la historia. Cuando el Kai era chiquito, tuvimos una época en donde le costaba hacer pupú. Así le decimos en nuestra casa, pupú. Y no era un tema así físico, sino que era como un tema mental, porque era justo cuando le estábamos quitando los pañales y como que el pipí fue todo bien, pero el número 2 como que
se trancó mentalmente con eso de ir al baño y hacer lo que tenía que hacer. No me acuerdo exactamente cuál era la tranca mental, no importa. Y a veces pasan en ciclo las cosas, especialmente con los niños. Y algo le pasó estos últimos días que por alguna razón empezó a hacer muchas preguntas. Y muchas de las preguntas tienen que ver con su funcionamiento, de su cuerpo. ¿Por qué comemos carne? ¿Yo tengo que comer carne? No, Kai, no tienes que comer carne. Es mi opinión de que la carne te hace bien. Mami come mucha carne. Y siempre estoy tratando de tener estas conversaciones desde esta es mi verdad, estoy abierta a tu verdad, esto es lo que yo pienso, pero lo que yo pienso no siempre es la verdad. Siempre tratando de entregarle ese conocimiento de que él tiene su propia verdad también y que él puede tener una diferencia, una resistencia, y que eso nos da información y que juntos podemos llegar a convivir en este mundo de opciones. Entonces, muchas de las preguntas que llegaron estos días tenían que ver como ¿por qué mi cuerpo funciona así? ¿Por qué me voy a morir? Hablamos mucho de la muerte. Muy, muy, muy difícil para mí fue abordar ese tema, pero es un juego, es increíble, es divertido ser madre, ¿cierto? Y entonces llegaron las preguntas de por qué tengo que hacer caca, por qué tiene que salir el pupu, y qué pasa si no sale, y por qué huele así, y el papá le decía, mira, es como si es que tu cuerpo tiene un basurero y de repente tiene que sacar la basura, y todas estas cosas, y empezamos a darnos cuenta, y el Daniel me dijo hoy día, oye, ¿sabes qué? A veces le damos muchas respuestas. De repente su edad y su etapa en la que está es más sobre preguntas y no respuestas. Y dije, wow, qué perfecto que los tránsitos están como están, ¿cierto? Están activadas estas puertas del centro de la cabeza, poniéndonos presión a pensar en cosas que no importan. Y que cuando pensamos en cosas que no importan, eso tiene un efecto en los humanos, muchas veces, que es el efecto de la ansiedad. Empezamos a tener ansiedad cuando no nos damos cuenta la razón por la cual las energías están ahí. Y ese es el último paso, el último tema que les conversé que voy a hablar, de la evolución, que lo vamos a ir metiendo por aquí, que es que cuando nos damos cuenta que hay una razón de ser por las energías, también nos damos cuenta que a veces la usamos incorrectamente. ¿Por qué tenemos esta energía de investigar, de querer hacer preguntas? Porque eso es lo que nos ayuda a evolucionar como humanos. Pero cuando empezamos a hacer muchas preguntas y vivimos pendientes de las respuestas, entramos en un estado de ansiedad. Y ahí no nos va bien a ninguno de nosotros que entramos en ese estado. Y es la verdad donde ha estado el Kai estos días, digamos, con este tema, pensando demasiado en cosas que para él en este minuto no son necesario pensar y no le está sirviendo pensar, sintiendo ansiedad cada vez que tienen que ir al baño y realmente muy interesante observar los tránsitos en una persona externa, en alguien más a ti, porque los vas a ir observando contigo mismo, pero no es lo mismo porque tienes todos estos filtros, especialmente si eres emocional, donde no te ves claramente, o eres proyector y no te ves claramente. Hay muchas razones por las que no podemos vernos a nosotros mismos, pero verlo en mi hijo ha sido como un gran wow, como wow. Eso es muy claramente el efecto. Cuando pienso mucho, me da ansiedad y eso me aleja de mi verdad, y eso me aleja del juego, lo ha alejado a él del juego, lo ha alejado a él de querer ir al colegio, de querer jugar. Ha estado en un estado, digamos, donde se parece más a ese estado de que le hablan tanto del fight or flight, de estar como en guerra, listo para actuar, en preocupación, y no en el estado en que estamos diseñados para estar como seres humanos ahora disfrutando de esta experiencia. Entonces, cuando le estaba haciendo el masajito, le dije, mira Kai, ¿quieres saber cuál es
el secreto, o el secreto es bueno a veces con ellos, pero el mensaje que nos están mandando las estrellas hoy día, y para los proyectores niños sirve mucho eso. Recuerden que los proyectores buscan ser invitados y reconocidos y poder hacerle preguntas así en donde se intrigan y te dicen que sí y tú le respondes a ese sí. Es una dinámica muy linda para los proyectores. Entonces me dijo que sí, siempre me dice que sí cuando le hago una pregunta así. Y le dije, las estrellas nos están contando de que a veces pensamos mucho y que cuando pensamos mucho nos desconectamos de lo que nos hace sentir bien, nos desconectamos de poder jugar, nos desconectamos de todo lo que nos hace sentir bien. Y como que no lo internalizó así lógicamente, pero con el masaje, con esas palabras, se calmó un montón y realmente he ido aprendiendo la importancia de estos espacios en donde el único objetivo es relajarnos. Yo también como mamá haciéndole un masaje a él, estando con mi hijo, con esa hermosa presencia, utilizar eso para mí también, saber que lo necesito, saber qué es lo que añoro este tiempo con este ser que crece tan rápido, que es tan importante para mí y que quiero ver crecer en presencia, no solo así como que en fotos y en recordarme de lo que fue, sino que estar aquí ahora con él. Y para mí entonces ese ha sido el mensaje de las estrellas estos días y lo he vivido como gran lección. Ha sido bonito también que justo estoy trabajando en los audios del mapa energético. Ya te cuento lo que es y que, bueno, estoy haciendo una explicación como bien detallada para las personas que tienen los centros indefinidos, porque para mí los centros indefinidos es un lugar muy hermoso donde explorar tu condicionamiento. El diseño humano nos cuenta que es más bien donde tenemos el condicionamiento, viene desde nuestros centros en blanco. Entonces ha sido bonito estar explorando este tema, viéndolo afuera de mí con Kai y enseñándolo también, ha sido como todo bien redondito. Y para mí, así como en mi vida propia, ha sido el realmente entender a un nivel tan profundo que mi propósito aquí no es estar respondiendo preguntas de la mente o clarificándole a la mente cómo puede tener más el control sobre lo que va a pasar, cómo es que puedo asegurarme de lo que quiero que va a pasar, que pase y que pase de esta manera o que se vea de esta otra manera. Cuando me encuentro en esos espacios, dejo de fluir, dejo de tener energía para entregar y para mí es como un río hermoso, salvaje, que se seca, que todas sus hermosas plantas, todas sus hermosas flora y fauna se van a otro lugar, deciden salir de ahí porque deja de ser tierra fértil. Y la verdad es que eso es lo que me he dado cuenta, he conectado mucho con mi poder interno últimamente y con esta diosa interna que tiene tanta creación dentro de ella y que por el condicionamiento que tengo, que he tenido, he querido siempre como meterlo en una caja, definirme, tener un estilo, tener algo que poder agarrar, decir, esta soy yo, esto es lo que he hecho, esto es lo que hago. Y por el diseño que tengo, no es necesariamente cómo se tiene que sentir la vida para mí. Y ha sido tan lindo y empoderante poder darme cuenta de que vine aquí a fluir mucho más, mucho más, que cada capa que descubro me entrega un nivel más lindo y más alto de fluir con mi arte, con todo lo que quieren hacer a través mío y con entender de que entonces estos pensamientos que vienen a entregarme ansiedad son solo parte de mi biología. Número uno, la biología que vamos a tocar ahora. Y número dos,
el condicionamiento, todas estas ideas que internalicé como verdad de lo que significa sentir el éxito, o sea, de lo que significa ser exitoso, de lo que significa plasmar tu ego en el mundo 3D y ser alguien y poder soltar todo eso y conectar con lo que se siente correcto para mí en el momento presente, con lo que quiero crear ahora, con lo que me está dando alegría ahora, y entender que eso es mi regalo al mundo, que eso es mi regalo en verdad hacia mí misma, que eso es lo único que quiero para mi vida, nada más, nada menos. Entonces les voy a leer esta cita del libro, pero antes de leer les quiero contar, porque creo que nunca he contado así como formalmente, qué es este mapa energético que estoy hablando, que creo que van a seguir escuchando sobre el mapa energético. El mapa energético para mí es la forma en que quiero que recibas el diseño humano. Cada una de las partes de tu diseño te va a hablar de cómo empezar a conectarte contigo misma. ¿Pero por qué? Porque te va a mostrar el condicionamiento que el programa tiene en esa área de tu diseño. Entonces, por ejemplo, en el grupo privado que tengo, el experimento, estábamos hablando esta semana de una persona que tiene el canal 1156 definido, o sea que eso hace que su garganta esté definida, pero esta persona se conectaba con esta explicación de la garganta indefinida, de no tener como confianza al hablar, al comunicarse. Y es muy interesante mirar que ella tiene ese canal definido, porque ese canal es un canal puramente abstracto, una persona que está aquí para comunicarse de manera muy abstracta a través de la historia, a través del mito, y las ideas no son lógicas. Y obviamente en el mundo en el que estamos, en el que hemos crecido, lo que se prioriza y lo que se ve como inteligente y como efectivo es la lógica y poder enseñar o mostrar algo de manera factual con todas las pruebas. Y podemos pensar, por ejemplo, en cómo hemos formado lo que es verdad en este mundo y cómo hemos definido la ciencia, en donde algo tiene que tener como esta hipótesis, tiene que tener este proceso científico, y solamente si pasa por eso, entonces es verdad para nuestra sociedad. Pero lo irónico es que hay tantas cosas que se han comprobado, entre comillas, científicamente, pero que no son verdad, porque bueno, hay plata detrás de, por ejemplo, el Big Pharma que está vendiendo los medicamentos y que no quiere que nos sanemos porque su negocio depende de nuestra enfermedad, pero eso ha podido llegar a la ciencia y comprobar, entre comillas, su funcionamiento, digamos, de una pastilla o algo así. Mientras que cuando tienes personas, miles y cientos o lo que sea de personas que tienen una experiencia con algo, por ejemplo, con un remedio, con una pastilla, con algún tipo de cosa natural, y que tienen una experiencia que es muy positiva y que tienen esta historia, pero la historia no se considera verdadera en los ojos de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué? Entonces el diseño humano es esto. Es decir, ¿por qué? Porque es que necesitábamos en algún momento que las cosas sean lógicas y poder como realmente decir esto tiene prueba y tenemos un sistema para organizarlo. Pero eso no significa que la razón por la cual las energías llegaron a donde están ahora, que no se hayan corrompido en el camino. Entonces, ¿estás operando desde energías corrompidas o estás operando desde energías alineadas, energías frescas, energías claras, energías que están en contacto todavía con la divinidad, con la naturaleza? Y ese contacto con la naturaleza es quien eres, esa persona que no está distorsionada, que la luz, la frecuencia que está saliendo de su ser no está siendo distorsionada. Entonces la luz sale más bonita, por eso atraes a más personas, por eso atraes a más cosas a tu vida, por eso literal tu cara brilla. Las personas quieren saber qué estás haciendo porque la geometría que es sagrada, que como ves en toda la vida es perfecta, es sagrada, tiene todos estos
patrones sagradas bellísimos que crean belleza, eso es lo que eres y eso es lo que viniste aquí a entregar y a brillar. Y lo hermoso que nos enseña el diseño humano es que cada uno de nosotros viene a brillar una frecuencia diferente, no hay nadie igual que tú. Entonces si solamente conectas con lo que tú eres, eso ya es increíblemente suficiente, es todo lo que viniste aquí a dar afuera. Pero tu frecuencia está distorsionada porque estás creyéndote cosas que no son ciertas. Entonces el mapa de tu energía es entonces algo que te va a ir explicando parte por parte de tu diseño humano. ¿Qué es lo que podría estar distorsionado aquí? ¿Y qué es lo que en verdad viniste aquí a hacer en esta parte de tu diseño humano? Y por ahora estoy ofreciendo 2 versiones, que es la versión Silver, que es saber entonces detalladamente, muy detalladamente, porque los audios de tipo duran más o menos 1 hora, que es tu tipo, primero qué significa el tipo, cuál es tu tipo, tu estrategia, tu autoridad, tu perfil, tus centros en blanco. Y después tengo el Gold, que también incluye tu puerta del sol, que habla de tu propósito. Y con el tiempo, entonces, como esto es un proyecto hermoso y grande mío, van a ir agregándose más cosas. Pero para que sepas entonces, ese es el mapa energético. Si quieres el tuyo, puedes ir a cualquiera de mis links y vas a encontrarlo. Entonces, para terminar con el quote del libro que quería leer, dice: The head center functions as the pressure to comprehend, to think and to make sense of the things in the world. It moves our thoughts towards conceptualization in the ajna by pushing our questions towards formulas and opinions, our pondering towards clarification and insight, and our confusion towards realization and ideas. Entonces, el centro de la cabeza funciona como una presión para entender, para pensar y para entender las cosas del mundo. Es una presión que mueve nuestros pensamientos hacia la conceptualización en el ajna, empuja nuestras preguntas para crear fórmulas y opiniones, y lo que pensamos y lo que nos preguntamos hacia la clarificación. Entonces, esto es lo que les hablo de entender de que para nuestra evolución es importante recoger esta energía externa, inspiradora de lo que es nuevo, y hacer preguntas con ella, y que el poder tener esta mente maravillosa que se pregunta cosas, este niño que dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este otro? ¿Por qué hago pupú? ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué? Eso es lo que está desarrollando a él ser quien sea, es esas preguntas y el contemplar que nos hace hermosos como seres humanos, que nos hace especial. Pero entonces podemos usar esa inspiración, podemos usar esa energía para lo que es para inspirarnos, que es para pensar y soñar y quedarnos ahí. Entonces, la energía de la cabeza en vibración alta es entender de que puedo tener una presión por saber respuestas y que eso no tiene que necesariamente arruinar mi vida. Que puedo tener una presión por saber cómo es que van a funcionar las cosas en este proyecto, por ejemplo, que estoy haciendo, pero que el no saber la respuesta no tiene que arruinar mi vida. Que esa ansiedad no es yo, que esa ansiedad es un simple hecho de una energía que se está moviendo, de preguntas que tengo, que me surgen, y que está bien. Que esas preguntas pueden convivir, que esa incertidumbre puede vivir ahí, que es parte de mí, porque soy humana y porque tengo la capacidad de hacerme preguntas. Entonces, el centro, por ejemplo, en blanco, pero esto tiene que ver para todo el mundo, que creo que van a encontrar más y más en mis audios, que el diseño humano muchas veces como que me daba cosa o no quería, como que se me quitaban las ganas de compartir, tipo, ok, si tienes el 2 en el perfil, bla, 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 si tienes el 3, porque es como, es verdad, o sea, no sirve saber lo nuestro, pero este arquetipo de lo que es ser humano y de las energías con las que estamos viviendo día a día, esto para mí es mucho más poderoso. Entonces, para ambos, todos tenemos el centro de la corona. Podemos vivir en un estado en donde la presión no sea lo que más escucho, donde la presión no sea lo más
potente en mi vida? ¿Puedo salir de este cuestionamiento mental y estar presente y disfrutar desde mi poder de creación, disfrutar de lo que estoy viviendo en este momento presente, de grabar un audio compartiendo mis preguntas, compartiendo mis respuestas, sin saber exactamente qué es lo que va a acontecer con ese audio, qué es lo que va a crear en mi vida, cómo se va a ver? ¿Lo voy a publicar? No sé.